Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es nuestra última clase teórica, profe, ¿verdad? Después ya tenemos el Sí, práctico. vamos a tener el práctico. Van a pasar la fecha seguramente con anticipación. Bueno, buenas noches chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal, profe? Bien, bien. A la pucha. Clara Aldana me dice tú. Sí, sí, estoy en otra notebook, profe. Por eso Ahora no. veo. Sí. Eh, bueno, como dijo la profe en nuestra última clase teórica, vamos a dar nuestra clase práctica, en donde vamos a terminar, digamos, a cerrar nuestros dos últimos módulos, a hacer práctico todos estos conocimientos teóricos que venimos teniendo, que venimos haciendo durante las clases virtuales. ¿eh? Se les estará pasando la fecha para que se vayan preparando para poder asistir al práctico, ¿bien? Bueno, les consulto si tienen alguna pregunta o alguna consulta en particular, ya sea de las clases anteriores o sobre cómo se va a desarrollar, nos quitamos. Y si no, ahí empezamos nuestra clase. Profe, una consulta. Sí, ¿La clase práctica sería en el instituto o sería en otro lugar? lo estuvimos charlando en el consultorio, ¿verdad? Hasta ahora, en mi consultorio particular. Ah, entiendo, perfecto. ¿Sería en qué ciudad más o menos de la dirección? Asunción, vos sos Walter, Walter Walter. Guillén. Asunción, o sea, si va a ser, o sea, los dos lugares posibles sería la institución o consultorio. Hasta ahora lo estamos charlando, pues lo más posible que se haga en el consultorio, en mi consultorio particular, y es la clínica Bioforma, y está en el barrio Recoleta de Asunción. ¿De dónde Ya. sos vos? Lambaré. Ah, te queda re bien. Bueno, Sí, están cerca del Shopping Villamor. ya entiendo. Perfecto, profe. Lo que vamos a ver es según la cantidad, si son no estoy segura del número exacto de alumnos, pero como estamos naciendo otra vez aplicada en lo que tenga que ver con la pandemia, ¿cierto? Entonces, respetando los códigos sanitarios, vamos a hacer en grupos chicos. Entonces, lo más probable es que hagamos en 2 turnos. ¿Mm? Bien, no hay más consultas. Con las clases pudieron ir, están conformes, quedaron algunas cosas eh, por, por redondear, información que por ahí no les quedó claro. Así lo charlamos antes de empezar de hoy. Y de parte mía, ninguna duda, profe. Yo creo que en la parte práctica lo que vas a tener muchas consultas y no. Así mismo, bueno, mi Sí, recomendación siempre es que se empiece a leer la teoría justamente y subrayar esos temas como que a la hora de hacerlo práctico podría resaltar la duda, ¿cierto? Entonces esa es mi sí, así mismo. recomendación. Yo les estaré mandando, que seguramente en la plataforma, o sea, se les va a pasar por la plataforma, material adelantado, principalmente lo que sería la ficha de evaluación kinésica respiratoria, y los ítems para la elaboración de un programa de rehabilitación kinésica. Si bien nosotros lo fuimos dando partecita por partecita en cada clase, en una sesión nosotros tenemos que juntar todo eso que dimos en estos 4 meses, ¿ok? Entonces, Sí, como para, justamente preparé la clase como para ir, digamos, redondeando y afirmar todos esos contenidos que vinimos dando, ¿sí? Y que a la hora sea bastante nutrido, ¿bien? Y si no hay preguntas, entonces pasamos ya
a nuestra clase de hoy? ¿No hay? Profe, Sí, Ana. o sea que esos papeles o eso que nos van a facilitar, nosotros tenemos... La ficha principalmente sería, pues generalmente yo les imprimo la ficha, pero de repente van a ver ítem, o sea, es más que nada para que vos vayas leyendo y vayas, digamos, poniendo en práctica, o por lo menos a la hora del práctico, saber cómo hacer la elaboración. Si bien todos somos profesionales, ya hemos hecho una historia kinésica, ya hemos hecho una ficha, los puntos principales como para que vos vayas a repasar en el contenido, o sea, en el material que tenés de las clases que ya hemos dado, ¿me entendés? Sí, entiendo. Bien. Lo que sí les voy a pedir es que lleven, aparte de sus elementos de bioseguridad, para el día práctico, estetoscopio, que es importante, si tiene saturómetro, que sí o sí necesitamos para hacer una evaluación, y principalmente la parte respiratoria, el estetoscopio, ¿verdad? Y no se preocupen, igual las que personas que no tienen, obviamente nosotros vamos a tener como para poder darle, pero no vamos a tener cantidad, entonces para que puedan tener, o sea, poder realizar el práctico de forma más, ¿cómo es? Que sea más eficaz. Entonces, las personas que tienen esos elementos, les agradecería que la lleven, ¿bien? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, empezamos entonces, ¿eh? Como siempre, vamos a dar una presentación, después vamos a tener un tiempito de pausa y vamos a finalizar con otra, ¿ok? Bien, la clase de hoy la preparé, como dije, como un resumencito de todo lo que dimos en este tiempo. Sería ya como darle un orden final para ir preparándonos para el práctico, ¿bien? Entonces, vamos a hablar específicamente de nuestro rol, el abordaje a los pacientes que tuvieron, que se infectaron de COVID-19, ¿sí? Y necesitan después una rehabilitación kinésica, o sea, sería más bien los cuidados fisioterápicos que necesita nuestro paciente. Si bien ya lo venimos hablando, nuestro rol en estos pacientes no queda, solamente en tratar el área respiratoria, sino abordar las distintas dimensiones que puede alterar esta patología al paciente, ¿cierto? Entonces, justamente por eso es tan importante que repasemos todos aquellos contenidos que dimos al principio sobre las evaluaciones que tenemos que realizar a nuestros pacientes, tanto el examen físico como la evaluación funcional, porque a partir de eso es donde nosotros podemos desarrollar nuestra estrategia terapéutica y después poder elaborar nuestro tratamiento desde el primer día o la primera sesión, ¿bien? Entonces, si bien conocemos este concepto, esta definición como el Padre Nuestro, cuando hablamos de rehabilitar, nos referimos en aquellos cuidados que les damos al paciente, o sea, aquel cuidado que recibe el paciente con el fin de recuperar, mantener o mejorar las capacidades que necesita para la vida diaria, ¿sí? Y que estas capacidades no se centran exclusivamente al área física cuando hablamos de rehabilitación kinésica, sino que también hablamos de rehabilitación, tratar las capacidades física, mental, cognitivas, etcétera. Bien. Sabemos que la enfermedad del COVID
produce en el cuerpo una respuesta inflamatoria, cuya severidad varía en distintos pacientes, y que tiene afectación no solamente a nivel pulmonar, si bien los mayores daños que se evidencian a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, también produce alteraciones a otros sistemas que lo venimos repitiendo y lo sabemos, como ser el cardiovascular, el sistema nervioso, inclusive el área psicológica, y también lleva afecciones psiquiátricas. De acuerdo a lo documentado actualmente, esto como para redondear, también lo sabemos bastante bien porque se repite constantemente, sabemos que el 40% de los casos que se presentan son o bien asintomáticos o con síntomas leves, el otro 40% con síntomas moderados que pueden presentar neumonía, neumonía por COVID, el 15% produce manifestaciones clínicas graves y lleva a una neumonía severa que requiera internación, ¿sí? O atención hospitalaria, y el 5% desarrolla cuadros severos, que requieren ya tratamientos en unidad de terapia intensiva, que también ya lo hablamos bastante. Y las principales complicaciones documentadas, que también lo repetimos, pero nunca está de más decirlas, que una de las principales es la que está relacionada con el pulmón, que son las neumonías por COVID, las neurológicas, que pueden incluir ictus, incluso meningoencefalitis, o sea que es la inflamación del cerebro, alteraciones del olfato y gustos y alteraciones sensitivas, también a nivel de la ansiedad, también problemas de depresión, problemas de sueño, pérdida de masa muscular, como hablamos la clase pasada, y también debilidad generalizada por pérdida de fuerza, que generalmente está asociado más bien al reposo prolongado, ¿bien? O la estancia en unidades de terapia intensiva o hospitalización, ¿bien? Y la secuela principal que deja en los diferentes tipos o cuadros de COVID, porque si bien hay cuadros leves, generalmente, o sea, hay documentaciones, hay estudios que evidencian que quedan daños pulmonares, ¿sí? Y las secuelas pulmonares, la más frecuente es la fibrosis pulmonar, que también lo repetimos muchas veces, y generalmente las consecuencias de esta fibrosis pulmonar es lo que nosotros vamos a tratar en nuestro programa de rehabilitación respiratoria, ¿sí? La fibrosis respiratoria, ustedes saben que es una reacción del tejido pulmonar a esa reacción inflamatoria, a esa lluvia de citoquinas que se habló tanto, que produce como cicatrices, tejido cicatrizal en distintas partes del pulmón, ¿sí? Esos daños, ¿sí? Se cicatrizan, producen tejido conjuntivo, vuelve grueso y duro a las áreas del pulmón, y eso altera la función pulmonar, ¿sí? Altera la difusión de gases pulmonares, ¿sí? Por lo que esto dificulta la recuperación del paciente y es por esta causa la que el paciente refiere que sigue con esa sensación de ahogo, esa dificultad respiratoria, porque justamente como hay muchas áreas con esta fibrosis o esta cicatriz, entonces altera el paso de oxígeno desde la sangre, o sea, el intercambio gaseoso que se desarrolla a nivel pulmonar. ¿Sí se entiende? Bien, entonces las indicaciones previas que se dan para rehabilitación respiratoria van dirigidas a aquellos pacientes que presentaron una infección por COVID y se encuentran en periodos de recuperación o que todavía se encuentran en aislamiento. Y como sabemos,
se debe considerar de forma individual cada paciente, o sea, el abordaje que vamos a realizar en cada uno de nuestros pacientes, que eso va a depender siempre del nivel de afección que tuvo a consecuencia de la enfermedad, o también las enfermedades concomitantes, o sea, si el paciente padece o no enfermedades crónicas, principalmente las enfermedades respiratorias, y que sabemos que nosotros tenemos que hacer una buena evaluación, una evaluación exhaustiva previa, con el fin de elaborar nuestro plan de tratamiento posterior. Bien, entonces, ¿en qué caso es recomendable o el médico generalmente le dice al paciente que inicie rehabilitación respiratoria? En aquellos casos leves que no requirieron hospitalización, pero que estuvieron aislados en domicilio, después del alta hospitalaria, después de un tiempo de hospitalización en cuadros moderados a severos, y en aquellos pacientes que estuvieron en unidad de terapia intensiva a largo plazo. Esos pacientes generalmente son de prioridad, son aquellos pacientes que tienen que ya hablamos la vez pasada, recibir terapia física lo más precoz posible. Y siempre se recalca que este tipo de tratamiento se haga después de la resolución del cuadro clínico. Si bien actualmente se indican pacientes hospitalizados, en pacientes hospitalizados de fisioterapia respiratoria, cuando hablamos de rehabilitación, o abordaje kinésico, como lo estuvimos estudiando, se indica preferentemente una vez que se haya resuelto el cuadro clínico del paciente. Bien, ¿y para qué son útiles? ¿Para qué se recomienda esto? Justamente para mejorar la capacidad o la función respiratoria en estas personas que tuvieron esas afecciones, y también a nivel global del paciente, y que éste pueda volver a insertarse en sus actividades de la vida diaria lo más rápido posible. ¿En qué pacientes o en qué momento nosotros tenemos que tener ciertas precauciones a la hora de abordar un paciente? ¿Sí? Si persisten síntomas como fiebre, tos, o sensación de ahogo, dificultad respiratoria, tanto en su domicilio o en su estancia hospitalaria, son puntos así, digamos, que subrayar en rojo y que tenemos que tener precaución, ¿bien? Vigilar siempre el patrón respiratorio de nuestro paciente, tanto el patrón ventilatorio, ¿sí? Si hay una alteración en el patrón o en la frecuencia respiratoria, el nivel de oxigenación del paciente es algo que tenemos que vigilar constantemente a la hora de estar realizando nuestra sesión, ¿sí? Y cuando hablamos del nivel de oxigenación, lo que nosotros podemos medir de forma constante es la oximetría de pulso, que lo conocemos como la saturación de oxígeno, que sería la medida, o sea, mide la cantidad de oxígeno disponible en sangre, y que lo podemos hacer, gracias a la tecnología ahora, a través de unos oxímetros de pulso que son bastante fiables, y nos ayuda un poco a orientarnos en la situación en que se encuentra nuestro paciente, ¿bien? Y que podamos vigilar justamente de acuerdo a los ejercicios o a la actividad que le demos a nuestros pacientes si está tolerando bien o hay algún cambio, como para que podamos hacer algún cambio o graduar justamente el tipo de actividad que le estamos indicando. Bien, si bien nosotros vamos a controlar todo esto, ninguna de estas recomendaciones van a cambiar las indicaciones o las prescripciones médicas que tiene el paciente. Si se considera, si ustedes cuando están evaluando consideran en algún tipo, o sea, pueden consultar al médico
si hay necesidad de agregar o quitarles cosas, siempre tienen que tener un consenso con el médico, pero jamás modifiquen ustedes el tratamiento de base que tiene el paciente, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de la vigilancia, principalmente de la oxigenación del paciente o la saturación, es importante porque el nivel de oxígeno que tiene el paciente garantiza que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno. O sea, si el paciente tiene una hipoxemia, o nosotros lo estamos llevando a una hipoxemia con algún tipo de ejercicio o maniobra que le estamos realizando, entonces estamos perjudicando al paciente y es por ello que tenemos que tener una vigilancia constante. Y esto que sabemos, pero nunca está de más decir, que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno, saturación de oxígeno va entre 100 y 95%, y hay que tener, estar en alerta si el paciente presenta valores menores a 90%, porque estamos hablando de un paciente que está presentando una hipoxemia, ¿sí? Y que junto con, a veces se ve, a veces no, se ven los síntomas característicos de la dificultad respiratoria, ¿bien? Pero tenemos que saber diferenciar, porque a veces el paciente presenta una saturación en valores normales, pero refiere normalmente, o sea, refiere dificultad respiratoria, sensación de ahogo, y hay que vigilar un poquito si realmente es un problema orgánico, o de la función respiratoria, o bien puede estar asociada a esa ansiedad generada por esa incertidumbre de padecer la enfermedad, ¿sí? Ese miedo que lleva tener COVID, o bien el encierro, entre otras cosas. Entonces tenemos que aprender a diferenciar de repente lo que nos refiere el paciente con la evidencia clínica, ¿bien? Bien, y realizar los ejercicios que se indican, hay que, o sea, si se le va a indicar una cierta cantidad de repeticiones, se deben indicar 3 a 5 repeticiones de cada ejercicio, a ver qué tal está la tolerancia del paciente. Si el paciente, según la tolerancia, pueden ir avanzando en su tratamiento, ¿bien? Y esto para recordar sobre los niveles de saturación para poder vigilar a nuestros pacientes. Cuando el paciente tiene un porcentaje de oxígeno de 99 a 95%, estamos hablando de una oxigenación o saturación normal, ¿bien? Y de 91 a 94 ya estamos en una hipoxemia leve, ¿bien? O sea, hasta por debajo de lo normal, pero generalmente entre estos valores nosotros podríamos trabajar sin mucha dificultad, obviamente sin exigirle demasiado al paciente. Pero ya cuando los valores disminuyen, digamos, los valores de hipoxemia leve, si llega a un 91%, un 90%, entonces ya tenemos que activar las alarmas porque entramos a una hipoxemia moderada. O sea, entre 86 a 90% hablamos de una hipoxemia moderada, y valores menor a 86%, o en otras tablas van a ver igual, o menor a 85% hablamos de una hipoxemia severa, y acá no actuamos, acá mandamos al paciente de vuelta a urgencias, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esta tabla para la hora de poder tratar a nuestros pacientes. La edad, lo que va a cambiarte, me preguntan si la tabla puede variar por la edad. No. ¿Sí? Eso es igual para adultos y para menores, ¿sí? Para niños. Lo que sí va a cambiar es la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca distinta en las edades, pero los niveles de oxigenación tienen que ser, o sea, son las mismas.
Y otra cosa a tener en cuenta, justamente el patrón respiratorio, o la frecuencia respiratoria, que tenemos que buscar que sea normal si estamos haciendo actividades o ejercicios que no le exijan demasiada actividad al paciente, ¿sí? Normal, que va entre 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿sí? La taquipnea, cuando supera más de 20 respiraciones por minuto, y la bradipnea, que son respiraciones lentas menores a 12 por minuto, ¿bien? Entonces, más que nada es un repaso para tener en cuenta, y justamente esos detalles son los que no se nos tiene que pasar por alto a la hora de estar ejecutando nuestra sesión de fisioterapia respiratoria. Bien. ¿Hasta aquí bien? ¿Sin problema? Sí, profe. Perfecto. Bien. Estos ejercicios respiratorios son los que dimos al principio, los que voy a hablar, es más que nada para repasar. Estos ejercicios que les voy a dar primero son esos ejercicios que le indicamos principalmente al paciente, a veces incluso le enviamos la guía por teléfono si está en aislamiento, o bien ya le damos como tarea para la casa una vez que comprendió todos los ejercicios después de las primeras sesiones, pero que son súper importantes realizarlas, ¿sí? Esto lo podemos incluir dentro de nuestras sesiones de fisioterapia o dentro de las primeras sesiones, y luego se indican ya como apoyo cuando el paciente se encuentra sin el kinesiólogo, entonces que lo realice constantemente, o inclusive se indica, como les dije, cuando el paciente está en confinamiento o aislamiento. Bien. Los ejercicios respiratorios, ustedes saben que ayudan mucho a reducir esa sensación de dificultad respiratoria, sensación de ahogo que presenta el paciente, disminuye mucho la ansiedad del paciente, además de colaborar con una mejor oxigenación, una mejor expansión pulmonar, ¿bien? Entonces, la respiración de labios fruncidos, que es muy fácil de realizarla, ya lo hablamos anteriormente, pero lo repito para recordar, le indicamos al paciente que inspire lentamente por la nariz, que haga una apnea de 2 a 3 segundos, o sea, que ataje la respiración por 2 a 3 segundos, o hasta el tiempo que pueda, ¿bien? Y luego sople, o sea, exhale por boca lentamente, ¿sí? Haciendo los labios en O, ¿no? O en U, ¿bien? Se puede hacer, ¿sí? Una exhalación lenta con labios en O, o sea, semiabiertos, o bien con labios semifruncidos a modo de hacer resistencia a la exhalación y entonces conseguir que se mantenga ese aire inspirado en el pulmón, que tiene muchos beneficios, o sea, alargar el tiempo de expiración o exhalación, ¿bien? Entonces, inspira por nariz, hace apnea de 2 a 3 segundos y exhala con labios semifruncidos, ¿bien? Se repite entre 5 ejercicios, siempre cada ejercicio con una pausa, para el paciente realiza un ejercicio, hace una pausa donde respira normalmente y luego hace el siguiente ejercicio hasta completar la cantidad indicada, que suelen ser entre 5 a 10 repeticiones máximo. Bien, la otra, bastante fácil de realizar, ¿sí? Es la respiración abdominal o diafragmática. Esta se puede realizar en distintos decúbitos, dependiendo mucho de la situación en la que esté el paciente. Si el paciente está asténico, o sea, débil, está en un proceso de recuperación en su hogar, en confinamiento, y refiere debilidad y está acostado o sentado, entonces se puede realizar el ejercicio en decúbito supino, para no exigir tanto al paciente. Se le debe enseñar que tiene que localizar las manos sobre la panza,
preferiblemente debajo de las costillas, ¿sí? A la altura del diafragma, que doble las piernas, súper importante que lo realice en semiflexión de rodilla, puede colocar incluso una almohadita por debajo de la rodilla para que sea más cómodo, y iniciar el ejercicio. O bien, si el paciente puede sentarse, lo realiza sentado, o bien sería como la segunda fase del ejercicio en los pacientes que están como más débiles, ¿no? Bien, entonces, que coloque las manos, independientemente si es acostado o sentado, sobre el abdomen por debajo de las costillas. Hay que pedirle que haga unas respiraciones de prueba para que sienta el movimiento de la panza durante la entrada y salida del aire y que identifique el movimiento. Y la orden sería que respire o tome aire, y luego se saque aire por la boca lentamente, ¿bien? O sea, tome aire por la nariz lo máximo posible y luego lo saca lentamente, ¿sí? En inicio posiblemente le cueste mucho realizarlo con labios fruncidos, le pueden enseñar a hacer solo una inhalación, una apnea leve de 2 segundos, 1 o 2 segundos, y exhalación lenta con labios semicerrados, no fruncidos. Cuando el paciente tolere mejor, se le pide que frunza los labios para hacer resistencia a la exhalación. También, como el ejercicio anterior, se le indica entre 5 a 10 repeticiones, dependiendo de la tolerancia, hasta 15 repeticiones, y se suele indicar que se realicen en el día en una frecuencia de 2 a 3 veces. A veces yo le indico mañana, tarde, siesta y noche, siempre respetando los horarios de descanso, ¿sí? O bien a la mañana y a la tarde. Bien. Profe, ¿Sí? en ese caso, por ejemplo, si el paciente tose, no continuamos. El paciente puede toser. De hecho, que estos ejercicios le van a producir tos más en pacientes que están saliendo, están, digamos, iniciando su proceso de recuperación. Hacen una pausa, esperan que el paciente logre otra vez una respiración normal y luego continúa. Siempre haciendo, digamos, o sea, teniendo en cuenta la saturación de oxígeno que tiene el paciente, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Tenemos que esperar que el paciente vuelva a sus valores normales y ahí continúa, ¿bien? Si el paciente hace una taquipnea, hace una taquicardia con los ejercicios, le refiere dificultad respiratoria, estamos viendo que está haciendo una hipoxemia, entonces ahí sí suspendemos, ¿bien? Podemos pasar a otro ejercicio o bien se espera un tiempo, si el paciente no se recupera, bien suspenden la sesión en ese momento, ¿ok? Van a haber algunos pacientes, más ahora que ahora de repente estamos otra vez con más casos, que se les da la alta, pero van con oxigenoterapia en domicilio y se les indica fisioterapia. Bien, la pregunta siempre es, ¿qué hacemos, no? Lo ideal es trabajar, pueden hacer estos ejercicios sin problemas, con la cánula de oxígeno, ¿bien? Entonces, si el paciente no logra mantener, digamos, un rango normal de saturación de oxígeno, entonces las primeras sesiones van a trabajar con el oxígeno suplementario, ¿sí? Después, cuando va aumentando su saturación o va disminuyendo justamente la necesidad de oxígeno, entonces pueden ir haciendo pruebas de tolerancia con los ejercicios y quitarle en la cánula de oxígeno o bajarle el oxígeno, cerrar el oxígeno y ver su tolerancia. Si el paciente tolera los ejercicios sin oxigenoterapia suplementaria, entonces se puede trabajar sin problema durante la sesión, pero siempre haciendo los descansos correspondientes, y en los momentos de descanso, ¿sí? Volver a activarle el oxígeno para que el paciente se recupere y justamente no llegue a la fatiga rápido, ¿sí? No sé si se entiende.
¿Sí me comprendieron? Sí, profe, súper. Bien. Estos pacientes, y le digo por experiencia propia, quedan con una tos residual y en algunos casos desaparece la tos después de una semana y puede volver la tos, ¿sí? Y obviamente van a exacerbar durante los ejercicios y durante la actividad física. Hay que explicarle al paciente que eso es relativamente esperado, que es bastante frecuente en los cuadros de COVID. Pero que si no altera, no produce dificultad respiratoria, usted al auscultar no sienten ningún tipo de broncoespasmo, que no es normal, que no es frecuente que aparezca, ¿sí? No hay alteraciones de los signos vitales, entonces generalmente toman una pausa para que el paciente se recupere y pueden continuar, ¿bien? Pero siempre hay que vigilar los valores, o sea, los signos vitales del paciente, ¿bien? Ok. Entonces, lo que yo suelo recomendar es que tengan siempre un vasito de agua cerca, donde puedan hidratar la garganta, ¿sí? Porque generalmente las respiraciones resistidas son las que producen, irritan un poco la garganta, estimulan y se desencadena el reflejo de tos, ¿bien? Bueno, otro de los ejercicios que se recomienda bastante para estos pacientes es expiración lenta con glotis abierta, ¿sí? O sea, nosotros le vamos a decir al paciente que haga un ejercicio de sacar el aire lentamente por la boca, con la boca abierta, ¿sí? Pero en nuestros términos sería una expiración lenta, prolongada, a glotis abierta, ¿sí? Si bien hay estos ejercicios, nosotros los conocemos, estas técnicas respiratorias las realizamos principalmente en asistencia respiratoria, en asistencia kinésica respiratoria, en aquellos pacientes con secreciones, por ejemplo. En estos pacientes también es recomendado y lo pueden hacer solitos, ¿bien? Entonces, el ejercicio es sacar el aire lentamente por la boca, y la boca debe estar abierta, ¿bien? ¿Para qué sirve? Aparte de lograr una buena expansión pulmonar, ¿sí? Moviliza las secreciones que se encuentran a nivel pulmonar, ¿sí? Y las va acercando hacia las vías altas, ¿sí? Hacia las vías respiratorias altas. Y eso le facilita expectorarlas o expulsarlas después cuando se desencadena el reflejo de la tos. ¿Bien? Entonces, hay que explicarle al paciente que justamente si le indicamos estos ejercicios, si el paciente presenta secreciones, que no es muy frecuente tampoco en estos pacientes COVID, pero en algunos casos sí existe, entonces es bastante normal que se presente la tos después del ejercicio. Entonces, le pueden incluso indicar que utilice, que acerque un tachito, o papel higiénico, un vasito, que le sirva para expectorar después, ¿bien? Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Al paciente se le indica que se coloquen de cúbito lateral, de costado. Lo ideal es que sea una superficie plana, un colchón duro, ¿sí? Una camilla. Se puede realizar también sentado. Si presenta secreciones pulmonares, entonces es interesante hacerlo acostado e indicar lo que realicen los distintos decúbitos para mejorar justamente la higiene bronquial. ¿Bien? Bueno, entonces se le pide al paciente que inhale profundamente, que inhale, y haga una inhalación, una inspiración normal por nariz, y luego exhale o saque el aire con la boca abierta de manera lenta y hasta el final, hasta que sienta esa sensación de querer respirar de vuelta, o sea, de querer inhalar de vuelta, ¿sí? Esto debe realizarlo durante un tiempo consecutivo
de entre 3 a 5 minutos. O sea, lo ideal es pedirle que lo haga 5 minutos, pero siempre depende de la tolerancia del paciente, ¿sí? Y sí, como les dije, lo ideal es que realice ambos decúbitos, o sea, decúbito lateral izquierdo y derecho, y también se le indica realizarlo a la mañana y a la tarde. ¿Bien? Otra cosa que hay que indicarle al paciente es la manera correcta de toser y expectorar, ¿sí? Entonces, generalmente como este ejercicio estimula la tos y la movilización de secreciones, hay que decirle al paciente que una vez terminado, si no se produce tos durante el procedimiento, se siente, ¿sí? Y se le incline, eso lo vamos a hacer en el práctico, se siente, inspire profundamente, ¿m? Se inclina hacia adelante y tosa con fuerza. Lo ideal incluso es hacerlo con la boca abierta, o sea, incline y tosa con la boca abierta, a modo de que esas secreciones que subieron hasta las vías altas puedan ser expulsadas fácilmente, ¿bien? Y no la vuelva a tragar. Bien, ¿no hay preguntas? Bien. Otro de los elementos bastante interesantes, y se habló mucho en estos tiempos de pandemia, sería un incentivo respiratorio casero, ¿bien? Que es la utilización de una botellita con agua, cargada de agua, un poquito más de la mitad del lleno de la botella, una pajita, ¿sí? Y que el paciente sople de manera sostenida en la botella. Y el fin de este ejercicio es que el paciente exhale y que la expiración sea resistida, o sea, sea con presión positiva, ¿bien? ¿En qué favorece? O sea, tiene varios beneficios esto. Primero, le estimulamos al paciente a que haga una inhalación o una expiración profunda. Con eso conseguimos una expansión pulmonar. Bueno, o sea, que meta la mayor cantidad de aire posible. Luego, hacemos que el paciente sopla a través de la pajita, de manera prolongada, y el agua le produce resistencia. Al producirle esa presión positiva, lo que se consigue es que se abran las vías respiratorias, y se consiga una mayor distribución del oxígeno en el pulmón, y por otro lado, se despeguen con ese movimiento oscilatorio, esa presión, las secreciones que se encuentran en las paredes. Entonces, facilita a la movilización de las secreciones a la expulsión posterior. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Muy sencillo, se le pide al paciente que inhale profundo y luego sople lo máximo posible, el mayor tiempo posible, a través de la pajita, y tome pausas, pequeñas pausas, y lo repita por lo menos entre 5 a 10 minutos, 2 veces al día. Siempre tener en cuenta los valores de los signos vitales, controlar los signos vitales, verificar si el paciente presenta fiebre, ¿sí? Y la tos, si bien se puede presentar, si es una tos muy frecuente, exacerbada, y que altere los signos vitales del paciente, o que el paciente refiera dificultad respiratoria, entonces es un signo de alarma y se le dice al paciente que suspenda el ejercicio por ese día. ¿Bien? ¿Hasta ahí qué tal? ¿Bien? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, digamos, repasar paso a paso lo que haríamos en una sesión de fisioterapia. ¿Bien? Entonces, etapa 1, en un paciente que se encuentra en la etapa 1, o sea, está
está iniciando su proceso de recuperación, hacemos siempre una evaluación física, exhaustiva, o sea, teniendo en cuenta todo lo que sabemos de semiología respiratoria, ¿sí? Tomamos nuestra ficha, evaluamos la capacidad funcional del paciente, ¿sí? Todo eso ya lo tenemos. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con estos pacientes? Iniciar los ejercicios respiratorios, ¿sí? Una vez que hacemos todos los ejercicios respiratorios, que estos que hablamos anteriormente se pueden utilizar como parte de nuestra sesión, una vez que concluimos con los ejercicios respiratorios, pasamos a los ejercicios terapéuticos o los ejercicios activos libres. Siempre depende de la tolerancia del paciente, ¿sí? A la actividad física. Bien, hacemos los ejercicios activos libres, iniciamos con los de cuello, luego pasamos a miembro superior y por último a miembro inferior, y eso también lo vimos ya anteriormente, paso por paso, ejercicio por ejercicio, pero hoy lo vamos a repasar. Bien, entonces, nuestro paso 1, ejercicios respiratorios. ¿Cuáles serían los objetivos? Fortalecer la musculatura respiratoria, aumentar la capacidad pulmonar. Los ejercicios pueden realizarse, como vimos anteriormente, en los distintos decúbitos, dependiendo del objetivo del ejercicio, tanto en decúbito supino, como las respiraciones diafragmáticas, las costales. Bien, la posición en decúbito lateral, izquierda-derecha, también se pueden realizar los ejercicios costales, los ejercicios diafragmáticos, e incluso lo que hablamos de estas respiraciones lentas, prolongadas, con boca abierta. Bien. Dependiendo de la tolerancia del paciente, podemos iniciar en decúbito, y en una siguiente sesión pasarla a la sedestación, o en la misma sesión realizamos los distintos ejercicios en los distintos decúbitos y en la posición sentada. Bien. Y en la posición sentada siempre es lo ideal que utilicen un asiento con un respaldo, sí, con un apoyo de espalda. Si el paciente se encuentra bien, tiene buena fuerza muscular, entonces, y control de tronco, entonces se puede realizar sin apoyo. Y se pueden iniciar con ejercicios respiratorios, como los diafragmáticos, los costales, que los hemos hecho anteriormente, o sea, los hemos estudiado anteriormente. Realizarlo como ya lo estudiamos, entre 5, 10 o 15 repeticiones, ¿sí? Y según la tolerancia del paciente, incluso la utilización de algún otro dispositivo de incentivo o asistencia respiratoria. Bien, lo siguiente sería, bien, acá me faltó, porque no puse el gráfico, ¿sí? Después de los ejercicios respiratorios le incluiríamos justamente la utilización de los incentivos respiratorios, ¿bien? Que los conocemos como inspirómetros o espirómetros respiratorios. Lo vamos a hablar en la segunda parte de esta clase, pero es después, o sea, lo incluiríamos dentro de lo que sería ejercicio, o el paso 1, ejercicio respiratorio, ¿bien? Entonces, terminamos con todos los ejercicios y le damos un descanso al paciente y luego ya le incluimos el dispositivo de incentivo, ya sea la botellita con agua o el TriFlow, ¿sí? U otro dispositivo incentivo que tengamos, ¿bien? La segunda parte de nuestra sesión incluye ya los ejercicios activos libres, ¿bien? Como les dije, es ideal empezar con los ejercicios de cabeza y cuello, siempre en posición sentada, porque pueden provocar mareos, y pueden incluir movimientos de flexión, extensión de cuello, movimientos laterales, de circunducción, y lo ideal es que eduquen al paciente que cada ejercicio lo coordine con la respiración, ¿sí? Y enseñarle cuándo inhalar, cuándo exhalar, ¿bien? Entonces, cumplimos con la movilidad articular y trabajo muscular, y también la respiratoria, ¿bien? Lo siguiente sería trabajar miembro superior, también se puede realizar en posición sentada, con o sin apoyo, dependiendo del paciente, incluso parado si el paciente tiene buena coordinación, buen equilibrio y buena fuerza muscular, ¿bien?
Se empieza con ejercicios a nivel de la cintura escapular, ¿sí? Elevación, antepulsión y repulsión de hombros, circunducción, ¿sí? Luego ya combinar con ejercicios ya que trabaje todo el segmento superior, ¿sí? Como movimientos de abducción y aducción de miembros superiores, flexiones, extensiones, ¿sí? Y siempre combinarla con las respiraciones del paciente. Y luego, por último, los de miembro inferior, que podemos empezar con posición sentada, con o sin apoyo, dependiendo de la tolerancia del paciente. Se recomienda iniciar con el tobillo, a modo de activar también la bomba muscular que tenemos a nivel de las piernas, ¿sí? Realizar flexo, extensión de tobillo, circunducción, luego pasar a los movimientos de rodilla, extensión, flexión de rodilla, cadera, todos los movimientos de cadera, flexión, extensión, aducción, abducción, circunducciones, y siempre combinarlas con las respiraciones. Bien, nuestro paciente pasó la etapa 1, superó sin problemas, hicimos las evaluaciones correspondientes, la valoración funcional del paciente, tolera mayor actividad, pasamos a la etapa 2, ¿bien? Entonces, ¿cómo sería nuestra sesión en la etapa 2? Se realizarán más o menos ya entre 5, generalmente en una etapa 2 toleran, pueden hacer entre 10 a 15 repeticiones de cada ejercicio, siempre, dependiendo de la tolerancia de su paciente. Si sabemos que nuestros pacientes siempre son distintos, responden de forma distinta, así que no podemos hacer una receta de cocina. Bien, hacemos los ejercicios respiratorios, lo que conocemos, ¿sí? Podemos hacer tranquilamente ejercicios ya sentado, incluso parado algunos ejercicios, en posición sentada podemos hacer las costales, diafragmáticas, ¿bien? Luego pasamos a los ejercicios terapéuticos activos, ¿sí? Libres, y de la misma forma que en la etapa 1 empezamos con cuello, ¿sí? Podemos aumentar la cantidad de repeticiones, la velocidad de cada ejercicio, ya porque nuestro paciente tolera más, la cantidad de ejercicios también podemos aumentar, ¿sí? Pasamos a los hombros y miembro superior, ¿sí? También aumentaremos la velocidad y la cantidad de repeticiones, y por último, miembros inferiores, ¿bien? En la etapa 3, nuestro paciente mejoró muchísimo, mejoró su condición física, aumentó la capacidad respiratoria, la fuerza muscular, tiene mejor equilibrio. Entonces es el momento donde podemos incluir ya las actividades físicas, o sea, la actividad aeróbica, ¿sí? Estos pacientes ya pueden mantenerse de pie o caminar sin dificultad, ¿sí? Entonces, está en condiciones de poder iniciar ejercicios aeróbicos, inclusive con un mayor tiempo, o sea, está apto para realizar, digamos, una sesión a más largo plazo, perdón, una sesión más prolongada, ¿bien? Entonces, ahí ya podemos incluir distintas actividades aeróbicas, como lo habíamos estudiado anteriormente, como las caminatas, pueden ser tranquilamente caminatas en cinta o caminatas al aire libre, si es necesario, si el paciente tiene alguna dificultad en barras paralelas, ¿sí? Puede realizar como escaleras, ¿sí? Subir y bajar escaleras, o la utilización de la famosa elíptica, o escaladora, o pueden utilizar las bicicletas estáticas, ¿bien? Y incluimos ya los ejercicios con cierta resistencia, podemos incluir ya peso, tanto para miembros superiores como miembros inferiores. Podemos iniciar en estos pacientes que ya tienen mejor, su rendimiento mejoró, tienen más fuerza, entonces podemos iniciar, por ejemplo, con escaleras de pared,
la rueda de hombro, ¿sí? Poleas, sin que haya tanta resistencia, pero aumentamos la cantidad de repeticiones. Saben que nosotros podemos medir justamente la capacidad máxima del paciente y de acuerdo a eso poder indicar los ejercicios para justamente que el paciente no llegue a la fatiga. Eso lo vamos a repasar también en el práctico, ¿sí? Cómo calcular. Bien. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones o las recomendaciones? Continuar con la actividad física, que puede ser cualquier tipo de actividad aeróbica durante 30 minutos, y se van incorporando lentamente ejercicios terapéuticos de resistencia progresiva, que pueden usarse gomas, que producen resistencia graduada, o bien pesas, o sea, carga, o pueden utilizar la carga del mismo peso, pero ya ir aumentando la carga en estos pacientes. Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Me siguieron sin problema? Hola, chicos. Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió? Es como si fuese que resumiste todo, ¿verdad? Bien, sí, así mismo. Todo lo que dimos en tanto se acortó chiquitito. Bueno, entonces, ¿les quedó claro? O sea, ahora es como para redondear toda esa tanta información que tuvimos en estos meses. No, las fases no son por día, las fases según la evaluación de tu paciente. Me pregunta Clara si las fases son por día. No es que pasamos el día 1 a fase 1 y el día 2 ya a fase 2. Va a depender de cómo evoluciona tu paciente. Entonces vos vas a ir evaluando, ¿sí? Justamente esos test de capacidad funcional son los que nos van a poder servir para poder medir la capacidad de nuestro paciente y poder pasar a la siguiente fase. ¿Bien? Bueno, ¿más preguntas? Si no hay preguntas, nos vamos a comer algo. Mi panza hace ruidito y tengo que ir a ver a mi bebé un ratito y retornamos en 10 minutos, ¿les parece? Dale, profe. Bueno, Sí, vayan a elevar su glicemia o empanademia. ¿Bien? Nos vemos en breve. Bien, ¿no hay preguntas entonces respecto a la presentación anterior? Si no hay preguntas, ya como para concluir con nuestra clase de hoy y nuestras clases teóricas, vamos a hablar de algo que hablamos ya al principio, un chiquitito, pero que siempre quedan como, se queda como uno con dudas, si usarlos, cuándo usarlos, cuáles son las diferencias. Entonces, brevemente, les preparé una presentación sobre los famosos inspirómetros de incentivo o espirómetros, de hecho que acá escribí mal porque son incentivos respiratorios, ¿bien? No son ni inspirómetros ni espirómetros, pero como la mayoría como que estimula la inspiración, lo conocemos más como inspirómetros, pero son más bien dispositivos de incentivo respiratorio, incentivador respiratorios, en general. Ese sería, digamos, el nombre formal de este tipo de equipos, ¿bien? A lo que los conocemos normalmente como inspirómetros, ¿bien? La utilidad de estos equipos, o sea, nos sirve para poder trabajar en fase inspiratoria y expiratoria y trabajar las propiedades elásticas del pulmón, ¿bien? Anda muy bien como complemento, ¿sí? Y es bastante efectiva para prevenir la formación de atelectasias o inclusive bronquiectasias en postoperatorios y extubación. ¿Ves? De hecho que es donde más se utilizaba o más se indicaba, por lo menos
con los médicos indican postoperatorios más que nada, o después de la salida del tubo, ¿cómo es? De la ventilación mecánica, ¿sí? Después de extubar al paciente. Tubo endotraqueal, se me fue la palabra. Bien, entonces, es bastante eficaz, como les dije, como complemento para la asistencia kinésica respiratoria, o sea, la fisioterapia respiratoria, y lo que busca o en qué consiste la utilización es en estimular al paciente para realizar inspiraciones o expiraciones máximas sostenidas. O sea, busca al paciente, como dice su nombre, estimular, incentivar a que el paciente inhale o exhale de forma sostenida y lo pueda mantener. Bien, los objetivos son aumentar la presión intrapulmonar, o sea, transpulmonar, y mejorar o aumentar los volúmenes respiratorios, principalmente el inspiratorio. También promueve y optimiza el funcionamiento de los músculos respiratorios, anda bien para, digamos, reeducar la musculatura respiratoria, bien. También para restablecer o simular el patrón normal de hiperinflación pulmonar, ¿sí? O sea, para volver a reeducar los suspiros o los bostezos, ¿bien? Que ustedes saben que el suspiro es un mecanismo fisiológico para aumentar, o sea, hiperinflar el pulmón, o sea, expande el pulmón y ayuda a distribuir bien el oxígeno en el pulmón, lo mismo que sucede en el bostezo, ¿bien? Entonces, estos ejercicios, estos incentivos respiratorios nos colaboran con esa hiperinflación pulmonar. La explicación fisiológica es justamente ese efecto péndulo que se logra al poder sostener una inspiración en un tiempo y poder mantener ese aire, ese oxígeno dentro del pulmón y poder, digamos, conseguir activar la ventilación colateral. ¿Qué es la ventilación colateral? Es que los alvéolos se comunican a través de unos canales, conductos o poros entre ellos, y así se consigue, digamos, hablando mal y pronto, que se inflen de forma igual, o sea, de forma homogénea, todos los alvéolos vecinos, ¿bien? Entonces, con estos ejercicios, a través del incentivo respiratorio, nosotros conseguimos que se active esa ventilación colateral, ¿bien? Y acá les puse una imagen para que entiendan de qué hablamos cuando nos referimos a ventilación colateral. Estos son los canales de Martin, los canales de Lambert o los poros de Korn. Ven que estas son las vías respiratorias más chiquitas, los bronquiolos, que van hacia, que se comunican con los alvéolos, ¿bien? Por acá pasa el aire, llega acá, acá tenemos la membrana alveolar, donde se produce el intercambio gaseoso, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa a veces? No hay una buena ventilación pulmonar por A o B motivo, ¿sí? Produce el colapso o la hipoventilación de alguno de los alvéolos. Entonces, al mantener una inspiración sostenida y al recircular por más tiempo el aire, se activan estos canales, esta ventilación colateral, y ayuda a que estos alvéolos hipoventilados vuelvan a ventilarse, ¿sí? O sea, vuelvan a inflar de igual manera que los vecinos. ¿Se entiende? Y acá tenemos otra imagen donde tenemos acá los canales de Martin, los canales de Lambert, los poros de Korn. Bien, entonces, la sustentación de efectos en la prevención y resolución de atelectasias, digamos, es la primera indicación, o bien se utilizó, prácticamente se creó este dispositivo con ese objetivo, ¿sí? Se logra con estos incentivos
una inspiración máxima, como les expliqué anteriormente, que hace que el aire circule con mayor tiempo dentro del pulmón, lo que va a ayudar a la reapertura o abre las unidades respiratorias que están hipoventiladas o subventiladas, ¿bien? Facilita el flujo de gases de unidades que están bien ventiladas a unidades subventiladas gracias a esta ventilación colateral, por este efecto péndulo del que hablamos, ¿bien? Y facilita también la remoción o la movilización de secreciones en la inspiración, ¿bien? ¿Y cuáles son los incentivos respiratorios que tenemos o que son más frecuentes en el mercado? Si bien actualmente hay como más opciones, les presento yo las que más hay, digamos, en nuestro mercado, en las farmacias, o en los distintos distribuidores de insumos médicos, ¿bien? Entonces, tenemos el famoso Triflow, se le dice así, es una marca. El Triflow es un nombre comercial, ¿bien? Este es un incentivador respiratorio que se mueve por flujo, ¿bien? O sea, por la velocidad en la que fluye el aire en el sistema pulmonar, ¿bien? O sea, mide eso. O sea, es la velocidad en la que sale el aire, ingresa el aire al pulmón, y eso es lo que mide este incentivo, este incentivador respiratorio, que tiene 3 pelotitas que se encuentran en 3 distintas columnas y que suelen estar marcados en volumen, la cantidad de flujo de aire que pasa, ¿bien? Entonces, tiene, aparte de los objetivos que nombramos, lo que ayuda es que produce un estímulo visual al paciente, ¿bien? Nosotros le damos el comando al paciente de que quite todo el aire, de que meta la boquilla, y de que inhale profundamente por la boca a través de la boquilla, manteniendo los labios pegados a la boquilla sin que haya fugas, y que busque levantar las pelotitas y lo mantenga en el mayor tiempo posible. Ese es el comando, ¿bien? Entonces, el paciente puede visualizar lo que logra y puede justamente, como hay una estimulación visual, poder lograr, digamos, el comando que le da el kinesiólogo, ¿bien? Además de que ve cómo va evolucionando en sus logros día a día. Bien, el incentivador respiratorio de volumen, que también lo conocemos, ven que tiene una columna y tiene como una especie de válvula o papita, y tiene también un marcador que mide la cantidad en ml de aire que mueve el paciente, ¿sí? Y este incentivador lo que registra o calcula es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones, ¿sí? Entra en el sentido que al inspirar se mide, ¿bien? Entonces, se puede medir la cantidad en ml, ¿sí? O sea, en litros de aire que ingresa al pulmón, ¿bien? Lo interesante de este equipo es que también tiene una columna que está paralela a la más grande, en donde le muestra tanto en carita feliz o carita triste, o dice bien, súper bien, entonces muestra dónde es que tiene que estar suele ser una pelotita o suele ser una línea, para que el paciente pueda mirar y mantener, digamos, en el tiempo la inspiración. Y por otro lado, que podamos marcar los logros del paciente, o sea, la cantidad de aire que pudo meter y cómo va avanzando. Bien, y este equipo lo que de repente varió mucho en presentaciones, que es lo que conocíamos antes como Flutter, que es un nombre comercial, Stilcare, que es un expirador, ¿sí? Es un incentivo respiratorio, pero en esto se utiliza en expiración, es como una pipa, y tiene unas bolitas, estas que se ven acá, que están dentro de la pipa. ¿Y qué es lo que hace? Produce ese mismo efecto
de la botella de agua. Produce una resistencia a la aspiración, una presión positiva, y los movimientos de la pelotita producen un efecto vibratorio que además de lograr una expansión pulmonar, logra la movilización de las secreciones y el despegue de las paredes. Bien, así como esto existen, por ejemplo, con nombre comercial, se encuentra la capela, que es algo parecido, tienen dispositivos, digamos, un mecanismo distinto, pero se hace en expiración, o sea, resiste la aspiración con presión positiva y produce un efecto de vibración, que ayuda mucho o nos facilita mucho a la hora de hacer toilet bronquial en nuestros pacientes. Bien, ¿cuáles son las indicaciones para estos dispositivos de incentivo respiratorio e incentivo expiratorio? ¿Sí? Pacientes que presentan condiciones que predisponen a la aparición de atelectasias, ¿sí? Reposo prolongado o posición obligada en cama, ¿sí? Posoperatorio, pacientes que tienen patologías respiratorias como EPOC, ¿sí? Ya la presencia de o sea, atelectasias instauradas, paciente con disfunción diafragmática de cualquier origen, situaciones que requieran reexpansión pulmonar, atrapamiento aéreo, patologías que requieran secreción o eliminación de secreciones, y en pacientes que en proceso de recuperación de COVID. Bien, me faltó agregar. Contraindicaciones, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con tórax inestable, cuando presenta hemoptisis o sangrado nasal, alcalosis respiratoria, neumotórax no tratado, si presenta infarto agudo del miocardio, o pacientes con una capacidad vital menor a 10 ml por kilogramo de peso. Las limitaciones que vamos a tener es justamente, nosotros necesitamos que el paciente tenga una total conciencia del ejercicio que va a realizar, y entonces necesitamos que el paciente coopere, ¿bien? Si hay falta de cooperación es una limitación, que el paciente está muy sedado, también, paciente con traqueotomía no podemos realizarlo, no debemos recostarnos con este método y ser el único método utilizado, si el paciente presenta dolor, fatiga muscular o una hipoxemia entre 91, que vaya hacia la moderada, por ejemplo. Bien. ¿Preguntas? Hola. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro o no entendieron nada? Me parece que quedaron en el break, Bueno, si no hay más preguntas, entonces, profe, queda pasarle la información sobre la clase práctica que vamos a tener, y agradecerles por la paciencia de siempre y por las ganas de aprender. No sé, espero retorno. Me parece que ya se fueron todos a comer. Ahí está Cristina. Hola, está Cristina. Profe, tengo una consulta, profe. Sí, decime. Tengo mi suegra que tuvo COVID con Sí. pulmonía y está en etapa de recuperación, digamos, y necesita la fisioterapia respiratoria y, digamos, ella puede ir como paciente, profe, para la clase práctica. Sí, Oh, claro que sí. Bienvenida será. bienvenida. Bueno, Sí. Sí, sí, sí. para que lo podamos también Vamos a hacerle una evaluación, una sí. evaluación y los Claro, para ejercicios. poder elaborar nuestro protocolo de trabajo, y entonces vos puedas hacerle el seguimiento sin problema.
Perfecto. Está entonces, profe. Así ya converso con ella y le digo cuando esté la fecha de la Genial. clase Por práctica. ahora, sí, ella está en remisión, ¿verdad? O sea, ya salió del cuadro. Sí, ella ya salió del cuadro, solamente le quedó secuelas y le Mm. falta, digamos, los ejercicios Bien, y puedes respiratorios. empezar con los ejercicios respiratorios básicos. Empieza con eso, que seguramente ya está de Genial. alta, así que va a tolerar. Y de Sí, acuerdo a su tolerancia, pues ir avanzando lentamente. Y después seguro que ya vamos a tener la clase práctica para poder hacer una evaluación un poquito más exhaustiva y que pues puedas continuar con tu tratamiento. genial, profe. Bueno, Gracias. no, a vos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, les libero ya para que vayan a cenar. Parece que no, profe. Bueno, como siempre, chicos, agradecida. Nos vemos pronto en el práctico. Así es, profe. Muy buenas noches para todos. Y el 5 de febrero va a ser el práctico en el consultorio, la clínica Bioforma, ¿verdad, profe? Sí, ahí mismo. Bueno, Entonces, profe, la profe Liliana en el grupo les va a enviar la ubicación y los horarios y les espero ahí. así es, profe. Muchísimas gracias, profe, y buenas noches para todos. Buenas noches.